la situación que tenía de estar, que he empezado esta mañana en el balneario de Alhama de Granada, le dije que iba a hacer todo lo posible porque es un verdadero lujo y un honor para mí el hacer la presentación del doctor Romero. Este médico reumatólogo, este año, en el año 2023, a principios de año, tuve la oportunidad de corresponder a su invitación para el discurso de ingreso en la Asociación Española de Médicos, Escritores y Artistas, ASEMELLA, donde pronunció de una forma brillante el proceso creativo del artista más allá de la neurociencia. Ya había asistido a otras charlas del doctor Romero, porque es una persona que cautiva a la hora de comunicar con esa profundidad y esa claridad con que hace sus disertaciones. Igualmente es una persona que colabora participando activamente en los congresos nacionales e internacionales relacionados con la reumatología. Tiene más de 100 intervenciones, ha sido director de tesis doctoral, y yo digo siempre que el doctor Romero, parodiando a uno de mis favoritos, José Ortega y Gasset, cuando uno habla del doctor o ve al doctor Manuel Romero, no solamente ve a un doctor, ve algo más. Quizás no sepamos decir qué es lo que vemos, pero desde luego lo vemos. Esto es parodiando, digo, a José Ortega y Gasset sobre la expresión del fenómeno cósmico, ¿no? ¿Por qué? Porque el doctor Romero es, además de médico reumatólogo, jefe del servicio de reumatología del Hospital Quirón Salud de Córdoba, es escultor. También el año pasado tuve la oportunidad de asistir a la inauguración de la estatua Fusión que se hizo en los jardines de su pueblo, de Dos Torres, en Córdoba. Gozar de esa escultura y estar en la inauguración fue para mí una gran satisfacción. Es músico, pero además es músico autodidacta, que es lo curioso, y es un verdadero virtuoso del saxofón. Es filósofo. Yo soy un enamorado como cordobés de Séneca, pero es que el doctor Romero trata a todos los estoicos con una profundidad que es un lujo escucharlo, ¿no? Cuando habla de ello. También es pintor. Luego es un hombre que no escatima a la hora de colaborar. Un día le dije que la Fundación FEPAMI iba a comprar el primer exoesqueleto que va a haber en Andalucía y que vale unos cuantos miles de euros y que no hay ninguno para gente joven, y la Fundación está haciendo una acuestación para gastar fondos y al momento respondió positivamente donando una de sus obras para que se subaste y se pueda recaudar fondos. Es decir, además de, como se me ha olvidado decirlo, estoy recordando ahora que es perito médico y además hace la valoración del daño corporal. Es decir, un hombre médico, pero renacentista, que toca todo y además con una gran profundidad, y lo más importante, es capaz de comunicar ese saber a los demás. Estar a su lado es estar aprendiendo constantemente. Así que estoy convencido de que en la charla que va a pronunciar ahora, que ya hemos oído muchas cosas de espondiloartritis, pero seguro que vamos a aprender de él. Y nada más, le doy la palabra al doctor Romero. Muchísimas gracias. Pues nada, Jesús, después de esta presentación yo ya me parece que me puedo ir porque a partir de aquí yo creo que lo has dicho todo con mucho cariño y has exagerado un montón porque no creo que sea yo para tanto, ni mucho menos. Ahora lo que más me interesa en este momento es que yo pueda transmitiros un poco cuál es mi filosofía o el concepto que yo tengo de una patología tan importante como son las espondiloartritis, en este caso las espondiloartritis axial. Hace algunos meses desde CEADE se pusieron en contacto conmigo muy amablemente
para pedirme que participara como reumatólogo en este colofón del mes de octubre, dedicado a la artritis y, como no, a la espondiloartritis. Me pidieron que impartiese una charla para todos vosotros, los enfermos de espondilitis. Acepté con muchísimo gusto esta propuesta porque no solo me complace estar aquí entre vosotros y contribuir a difundir el conocimiento sobre estas enfermedades en beneficio de los pacientes, sino que también es un honor auténtico sentirme uno más con todos vosotros, sin duda, más allá de que yo sea el médico, pero estoy a vuestro servicio siempre. Sino que también es un honor auténtico sentirme, ya digo, uno más de vosotros y sobre todo responder con el cariño que me han tratado siempre tanto CEADE y en particular ACEADE, que es la Asociación de Córdoba, y Jesús de la Aza como presidente, con sus palabras tan cariñosas hacia mi persona. Al pensar en cómo desarrollar mi charla, consideré que, aunque estoy seguro de que la mayoría de vosotros, y seguro con creces, conoce qué es la espondiloartritis axial, no estaría de más presentarla tal como yo la entiendo y la conozco, de tal manera que os la iré presentando poco a poco a través de esta charla, que espero que sea amena y constructiva, y hablaremos del concepto, de cómo ha cambiado en la historia su concepto a lo largo de la historia, sus manifestaciones, su diagnóstico y de forma especial cómo debemos valorar los reumatólogos a los pacientes para estimar el grado de actividad y, cómo no, en función de eso, aplicar un tratamiento que debe ser un tratamiento particular y para cada paciente de forma específica y no un tratamiento general, porque ese tratamiento en general para la espondiloartritis no vale ya. Así que, en resumen, estoy contento por esta oportunidad que me habéis dado de estar aquí entre vosotros y compartir mis conocimientos sobre esta patología, la espondiloartritis axial, y cómo podemos elegir el mejor tratamiento. Sin más, para comprender mejor las espondiloartritis axiales, es esencial saber qué son las espondiloartritis en general. Estas son un grupo de enfermedades reumáticas que comparten algunas características comunes, como son diversas manifestaciones clínicas, mecanismos fisiopatológicos similares en su desarrollo y factores genéticos compartidos. Entre las manifestaciones clínicas que se incluyen en el grupo en general de este tipo de enfermedad, podemos encontrar la inflamación del esqueleto axial como manifestación fundamental, y esto significa que las articulaciones sacroiliacas ubicadas en la base de la columna y la columna vertebral en su conjunto pueden afectarse e inflamarse. También comparten en algunas ocasiones artritis de las articulaciones periféricas, principalmente las articulaciones grandes de los miembros inferiores. En este tipo de enfermedades predominan la afectación de las caderas, de las rodillas y de los tobillos. Son articulaciones grandes de los miembros inferiores. ¿Cómo no también hablar de la entesis, que sería la inflamación en el lugar donde los tendones y los ligamentos se unen al hueso, siendo esta una característica importante y una lesión más importante prácticamente de todo el grupo? Es decir, la entesis es como la base del daño en este grupo de enfermedades. Es donde todo empieza, al igual que sucede en la artritis reumatoide, donde la base patogénica se encuentra en la membrana sinovial. En este tipo de patologías se encuentra en la antesis, como ahora veremos. Otra de las características que comparten la mayoría de las enfermedades del grupo sería la dactilitis. La dactilitis es la inflamación de los dedos de la mano o de los pies que adquieren una forma como de salchicha, también se conocen como dedos en salchicha. También la afectación ocular es frecuente. Los ojos también pueden verse afectados en algunas personas con espondiloartritis y aparecen uveitis o epiescleritis. Y, como no, también la afectación del aparato digestivo. Hay un alto porcentaje de pacientes que tienen inflamación intestinal y algunas veces incluso se asocian a enfermedades inflamatorias intestinales, como es el caso de la enfermedad de Crohn o de la colitis ulcerosa. Además, se ha observado una asociación marcada a un factor genético muy importante que todos conocemos, que es el HLA-B27.
Dentro del conjunto de las espondiloartritis podemos identificar dos formas principales de presentación. Por un lado, existe una variante donde predominan las manifestaciones axiales, es decir, las manifestaciones de la columna, que se caracteriza por la afectación articular de las sacroiliacas y de la columna vertebral. Siendo una manifestación clínica principal el dolor lumbar y un dolor lumbar con características inflamatorias. Por otro lado, hay una forma en la que predominan las manifestaciones fuera del esqueleto axial, como la artritis de las articulaciones periféricas, la entesitis y la artritis. Esta forma se podría definir como una espondiloartritis periférica. En consecuencia, el grupo de las espondiloartropatías engloba dos subtipos principales: la espondilitis o espondiloartritis axial y las espondiloartritis periféricas. A su vez, dentro de las espondiloartritis periféricas se incluyen diversas variantes que ahora voy a mencionar de pasada, como es la artritis psoriásica, la artritis asociada a las enfermedades inflamatorias intestinales, como son las artritis enteropáticas asociadas a la enfermedad de Crohn o a la colitis ulcerosa, la artritis reactiva, la espondiloartritis juvenil, porque también existen formas juveniles de espondiloartropatías, y en resumen, las espondiloartritis se dividen, ya digo, en dos categorías principales: aquellas que afectan exclusivamente o casi predominantemente a la columna vertebral y a las sacroiliacas, que sería la forma axial, y otras de formas periféricas, donde existen algunas patologías que forman parte de este grupo. En relación a la epidemiología de las espondiloartritis, es importante resaltar lo siguiente. Tanto la incidencia como la prevalencia de este tipo de enfermedades son muy variables, depende de la etnia, depende de la localización geográfica, y es ampliamente reconocida la conexión entre este tipo de enfermedad y la presencia del antígeno HLA-B27. En nuestra población, la prevalencia de este antígeno se encuentra aproximadamente entre el 4 y el 13% de la población general. En el contexto europeo, la prevalencia de las espondiloartritis en su conjunto se estima alrededor del 0,54% de la población general, es decir, el 0,55% de la población general presenta alguna forma de espondiloartritis en la población general. En el caso de España, según los últimos datos del estudio EPISER 2016, es un estudio realizado por la Sociedad Española de Reumatología, un estudio epidemiológico que se realizó el último en el año 2016, la prevalencia de todas las espondiloartritis se sitúa en torno al 0,58%. Esta variabilidad en las cifras de prevalencia y en la presencia del HLA-B27 subraya la importancia de considerar factores genéticos y poblacionales en la epidemiología de este tipo de patologías. Estos datos son fundamentales para una comprensión más profunda de la carga de esta enfermedad en nuestra sociedad, y hay que tenerla muy en cuenta y para orientar la estrategia de atención médica y de salud pública como consecuencia. En cuanto a la clasificación de las espondiloartropatías, es fundamental comprender su evolución. Ha evolucionado muchísimo desde que yo empecé la residencia hace ya mucho tiempo hasta hoy. Han cambiado los conceptos en cuanto a la denominación de este tipo de patologías. En términos generales, estas enfermedades se dividen, como ya digo, en dos grandes categorías actualmente: las formas axiales y las formas periféricas. Pero a lo largo de los años, como ya digo, el concepto de estas enfermedades ha experimentado cambios muy significativos y ha adoptado una variedad de términos como enfermedades reumáticas que afectan a la columna. También se han hablado de espondilitis anquilosante, espondilitis anquilopoyética, espondiloartritis, espondiloartropatías, entre otros. Estos cambios
se han producido en el contexto del cambio también de la clasificación constante, cuyo objetivo, el único objetivo de la clasificación de estos tipos de patologías es hacer y crear grupos homogéneos de pacientes, fundamentalmente con fines en cuanto a la investigación. Los criterios de clasificación más conocidos y más antiguos son los criterios de Nueva York modificados para la clasificación de las espondilitis anquilosante, ahora llamada espondiloartritis axial radiográfica, que se publicaron en el año 1985, fueron los primeros, al menos que yo recuerde, y estos criterios requerían cambios radiográficos avanzados en las articulaciones sacroiliacas como requisito necesario e imprescindible, lo que a menudo retrasaba en gran medida el diagnóstico y por tanto retrasaba también el inicio del tratamiento. Posteriormente surgieron otros conjuntos de criterios, como los de Amor, que fueron los primeros en incluir manifestaciones periféricas y a la respuesta favorable a los AINES. Y yo recuerdo durante la residencia que se preguntaba pues si había tenido respuesta a los AINES y ya se consideraba también la participación de las articulaciones periféricas eran los criterios de Amor. Más tarde, los criterios de del Grupo Europeo de Estudio de las Espondiloartritis introdujeron las diferencias entre espondiloartritis axiales y las periféricas, como ya he hablado anteriormente. Y es muy posterior, en el año 2009, cuando la Sociedad Internacional para la Evaluación y el Estudio de las Espondiloartritis, el grupo ASAS, acuñó el término de espondiloartritis axial y desarrolló unos nuevos criterios de clasificación. Estos son los criterios que nosotros contamos en la actualidad. Estos criterios son los primeros en incorporar a una prueba de imagen fundamental para el diagnóstico, como es la resonancia nuclear magnética, como una herramienta diagnóstica para identificar los casos precoces y, cómo no, para instaurar cuanto antes el tratamiento, porque el instaurar tratamiento precozmente va a condicionar que el paciente tenga un mejor pronóstico y con menor secuelas en cuanto al daño estructural. Esta evolución en la clasificación refleja sin duda la comprensión en constante evolución de las espondiloartritis y la necesidad de unos criterios más precisos y actualizados, como ya digo, para realizar el diagnóstico precoz e iniciar las terapias que nosotros contamos en la actualidad lo antes posible. Siguiendo con las clasificaciones y centrándonos en las actuales, aquí en esta diapositiva vemos cuáles son las actuales clasificaciones según los criterios ASAS de la Sociedad Internacional para la Evaluación de la Espondiloartritis. Se distinguen, como ya digo, dos grupos principales dentro del conjunto de las espondiloartritis axiales. Las espondiloartritis axial por imagen. Para cumplir criterios de espondiloartritis axial, lo primero que hay que ver es que el paciente debe tener un dolor lumbar mayor de 3 meses y una edad de inicio de este dolor menor de 45. Después se establecen dos grupos, que sería el grupo de aquellos de la espondiloartritis axial por imagen, que requieren la presencia de sacroiliitis en imagen. La sacroiliitis puede identificarse en imagen bien por una imagen sugestiva de sacroiliitis en las radiografías, según los criterios de Nueva York, ya es una imagen avanzada de afectación, o bien porque exista una inflamación sugestiva en las sacroiliacas debido a la realización de una resonancia magnética según los criterios ASA. Y además, al menos una de las manifestaciones periféricas que vemos en esta diapositiva. Y por otra parte, el otro brazo sería el grupo de clasificación de las espondiloartropatías del brazo clínico, es decir, ya no necesitamos la presencia de una imagen, tanto de una radiografía como de una resonancia, sino que necesitamos simplemente la presencia del criterio principal, que es que el paciente tenga dolor lumbar por encima de 3 meses, que tenga una edad de inicio del dolor por debajo de los 45, pero además tiene que tener la presencia del HLA-B27 positivo y al menos 2 de las características clínicas propias del grupo de las espondiloartropatías que vemos en esta diapositiva. Aquí en esta diapositiva vemos dos imágenes
cómo esto es una resonancia de sacroiliacas con una inflamación activa sin cambios óseos, vemos cómo hay edemas. Esto sería una forma precoz de una espondiloartritis no radiográfica porque no hay afectación en la sacroiliaca, y esta sería ya un cambio de sacroilitis con cambios óseos un grado 2, típico que se puede apreciar en la radiografía. Nosotros no debemos de esperar a que llegue esta imagen, debemos de actuar ya desde el principio valiéndonos de las imágenes de la resonancia nuclear magnética. ¿Cómo no? Vamos a hablar de un tema o de un factor importante que es la entesis o la entesitis. En el contexto de las espondiloartritis es esencial destacar la lesión principal que ya he dicho antes y característica del grupo, que sería la entesitis. De manera similar a como la artritis reumatoide se caracteriza por la presencia de sinovitis o inflamación de la sinovial, las articulaciones, en la espondiloartritis la lesión central es la entesitis. ¿Qué es la entesitis? Bueno, pues la entesitis es la característica central de este grupo de enfermedades que fue descrita inicialmente en el año 1971 por John Ball. Con el tiempo se ha desarrollado un nuevo concepto que no solamente engloba a la zona donde se inserta, a la inflamación de la zona donde se inserta el tendón o el ligamento, sino que va más allá. Hoy en día se contempla el concepto entesis sinovial como en su conjunto, en un conjunto de inflamación de ambas entidades. Por lo tanto, va más allá que solamente el término de inflamación de la zona de inserción del tendón o del ligamento en el hueso, que es el concepto clásico de entesis. Se ha descubierto que la entesitis está relacionada con microtraumatismos. Vemos, por ejemplo, personas que tienen predisposición genética porque tienen el HLA27, porque tienen una forma inicial de espondiloartritis, bueno, pues que una inflamación, por ejemplo, aquí en el tendón de Aquiles, cuando hay repetitivamente un microtraumatismo, va a hacer que se inflame más frecuentemente la entesis y va a hacer que pueda desarrollarse este tipo de patologías, no solamente aquí en el talón, sino también a nivel de la columna lumbar. Además, investigaciones recientes han revelado la presencia de células de tipo linfoide y otras con receptores de la interleuquina 23 en la entesis, capaces de producir una interleuquina que debemos todos de conocer y que se nos debe de meter en la cabeza, que es la interleuquina 17, que es muy importante a la hora de desarrollar inflamaciones tanto en la columna lumbar como a nivel periférico en este tipo de pacientes, lo que implica directamente a muchos procesos inflamatorios que van a ocurrir cuando hay una hiperproducción de este tipo de interleuquina. Recordamos la interleuquina 17. Esta comprensión de la entesis es esencial para abordar eficazmente el tratamiento de las espondiloartritis. Aquí vemos cómo esto sería una columna que voy a describir, bueno, pues los daños. Esta vértebra es una vértebra normal, donde los piquitos de la vértebra, que es donde se unen los ligamentos que unen una vértebra con otra, se encuentran normales. Aquí empiezan los primeros cambios porque hay una pequeña inflamación de la entesis en lugar de la zona de inserción del ligamento que une una vértebra con otra, y se producen pequeñas erosiones. El paso siguiente de las erosiones sería la formación de pequeños picos de hueso, que son las esclerosis, pero hay un momento que se produce como una especie de cuadratura de la vértebra, y cuando los osteofitos o el crecimiento óseo va creciendo, van apareciendo picos prominentes y al final aparece el sindemofito, que sería la osificación, que aparece al final de la enfermedad, y a veces no tan al final, la osificación de los ligamentos que unen unas vértebras con otras y van a formar la típica imagen en los pacientes ya con una anquilosis de caña de bambú, como vemos en esta articulación, en esta columna vertebral lumbar. Y también puede aparecer en la columna cervical, como vemos en esta imagen.
Aquí vemos una vértebra típica de bambú, como ya hay una anquilosis y hay una osificación, son sindemófitos que unen unas vértebras con otras y prácticamente sin continuidad. Y vemos una fractura vertebral, vemos esta vértebra que se encuentra bastante aplastada porque de no moverse hay una predisposición a que los pacientes con espondiloartritis son favorables en desarrollar osteoporosis bastante precozmente. Bueno, pues vamos a hablar de un término que todos hablamos y debemos conocer, que es la sacroiliitis. ¿Qué es la sacroiliitis? Aunque la inflamación de la entesis es la lesión principal desde el punto de vista histológico o anatomopatológico, no podemos pasar por alto lo que ocurre en las articulaciones que se afectan más tempranamente en las espondiloartritis, y estas son las articulaciones sacroiliacas. Estas articulaciones, las lesiones iniciales se caracterizan por la presencia de una sinovitis, es decir, una inflamación en la membrana que recubre el hueso ilíaco con el hueso sacro, y posteriormente hay una infiltración de los macrófagos, células inflamatorias, linfocitos, células plasmáticas en la membrana sinovial, y posteriormente se desarrollan erosiones que se van comiendo el hueso en el borde del cartílago, seguido de inflamación subcondral, es decir, inflamación debajo del cartílago, que es lo que se detecta muchas veces con la resonancia nuclear magnética, y finalmente se establecen puentes óseos, como podemos ver en esta imagen ya bastante avanzada, que es una sacroiliitis grado 3, que prácticamente las líneas de la sacroiliaca están borradas porque hay una osificación de la membrana sinovial y se establecen puentes sacroiliacas. A esto no debemos llegar, son imágenes ya casi que podemos hablar del pasado. En cuanto a las manifestaciones clínicas de las espondiloartritis axial, en el contexto de las espondiloartritis axial es fundamental conocer dos categorías principales de manifestaciones. Vamos a centrarnos ahora cuáles son las manifestaciones clínicas de los pacientes que tienen la forma axial, es decir, que solamente tienen afectación de la columna. Pero a pesar de que solamente tenga afectación de la columna desde el punto de vista articular, puede haber otras manifestaciones que son fuera del esqueleto, como ahora veremos. Dentro, por lo tanto, podemos distinguir manifestaciones esqueléticas y manifestaciones extraesqueléticas dentro de la espondiloartropatía axial. Dentro de las manifestaciones esqueléticas, la lumbalgia inflamatoria es, con diferencia, la manifestación más común del grupo de las espondiloartritis. Se debe distinguir del dolor lumbar mecánico, que afecta al 80% de la población, porque ¿quién no ha tenido una lumbalgia? Sin embargo, no estamos hablando de este tipo de lumbalgia, hablamos de otro, de la lumbalgia inflamatoria. Para definir una lumbalgia inflamatoria, en el contexto de una espondiloartritis axial, se deben de cumplir al menos 4 criterios de los 5 que ahora voy a mencionar. Primero, el dolor debe ser, el inicio de la lumbalgia debe ser antes de los 40 años. Este síntoma tiende a presentarse en adultos jóvenes. Debe mejorar con la realización del ejercicio, debe tener un predominio nocturno, debe ser un inicio insidioso, quiere decir paulatino, no brusco, y no mejora con el reposo. Estas características son fundamentales para saber que estamos ante una lumbalgia inflamatoria. Por otra parte, la rigidez matutina es una característica frecuente y puede durar hasta 3 horas después de levantarse el paciente. Además, tanto la lumbalgia como la rigidez matutina tienden a mejorar con la realización del ejercicio físico o medidas que muchas veces los pacientes tienen que tomar, como la ducha de agua caliente. En la exploración física se observa una disminución de la movilidad lumbar en todos los planos, incluyendo pruebas como el test de Schober o la flexión lateral. Las etapas más avanzadas, ya digo que son ya menos frecuentes verlas actualmente, se caracteriza por una pérdida de la lordosis, de la curvatura que tiene la columna lumbar, una marcada cifosis, aumento de la chepa dorsal y una limitación de la movilidad cervical, fundamentalmente a nivel de la flexión. En algunos casos iniciales,
El dolor se localiza en el tercio superior de las nalgas, que son las articulaciones sacroiliacas, y se irradia hacia la parte posterior de los muslos, incluso puede llegar hasta las rodillas. Otra de las manifestaciones articular que aparecen en este tipo de pacientes son las afectaciones articulares periféricas, aunque no predominan, pero pueden aparecer. Ya digo que pueden aparecer artritis, sobre todo a nivel de las grandes articulaciones de los miembros inferiores, como son artritis de caderas, artritis de rodillas y en algunos casos articulaciones de los tobillos inflamados y de las metatarsofalángicas. Suelen ser manifestaciones asimétricas, como ya digo. Y hay que hablar también dentro de las manifestaciones esqueléticas de estos pacientes el síndrome entésico. ¿Qué es el síndrome entésico? El síndrome entésico es el resultado de la inflamación de las inserciones tendinosas y puede manifestarse como talalgias crónicas, dolor en los talones, dolor perirotulianos alrededor de la rótula o incluso dolores en los codos, en los epicóndilos. Es fundamental destacar que esto también puede acontecer en este tipo de pacientes. Bueno, pues aquí vemos cómo esta sería la imagen normal, vemos cómo poco a poco se va perdiendo la lordosis lumbar, aumentando la chepa, y estas imágenes yo creo que son imágenes del pasado que ninguno de nosotros queremos que vuelvan a aparecer en la historia de esta enfermedad. Sirva esta diapositiva para mostrar la afectación articular periférica en un paciente con espondiloartritis axial, además de apreciarse cómo hay una afectación bilateral de las dos articulaciones sacroiliacas que prácticamente están borradas, ese sería un grado 4. Hay también una anquilosis parcial de la sínfisis y del pubis, pero vemos como hay lo que se llama una coxitis o una artritis de la cadera. Este enfermo seguramente pues terminaría reemplazándose la cadera, como muchos de vosotros seguramente que también han terminado en esta circunstancia. Después de haber hablado sobre las manifestaciones articulares de la espondiloartritis axial, ahora yo creo que es conveniente exponer las manifestaciones extraarticulares, es decir, aquellas que no participan las articulaciones ni tampoco la columna lumbar. En fases de actividad significativa, el paciente, cuando se encuentra muy activo, puede experimentar síntomas que nosotros llamamos los médicos constitucionales, como febrícula, fatiga, pérdida de peso. Otros síntomas extraarticulares que pueden presentar incluso en las formas de inicio de la enfermedad son las siguientes. La más frecuente manifestación extraarticular sería la uveitis anterior aguda, que afecta hasta el 25% de los pacientes, suele ser unilateral y en muchos casos recidivante, va apareciendo con el paso del tiempo y cursa por brotes, y los pacientes experimentan un enrojecimiento del ojo, dolor, pérdida de visión paulatina, y como ya dije, la uveitis anterior puede incluso ser la forma de inicio de las espondiloartropatías axiales, especialmente en pacientes que tienen el HLA-B27 positivo. Además, otras manifestaciones extraarticulares también son frecuentes en estos pacientes, como son la enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, que puede aparecer hasta en el 10 o en el 20% de los pacientes con espondiloartritis. También es frecuente la aparición de psoriasis cutánea, aparecen hasta el 5 al 10% de los pacientes. Otras manifestaciones extraarticulares, en este caso menos frecuentes, de este tipo de patologías incluyen la insuficiencia de la válvula aórtica debido a la inflamación de la raíz de la aorta, bloqueos cardíacos, bullas a nivel de los campos pulmonares superiores, que son como huecos, como inflamaciones llenos de aire, alteraciones pulmonares de tipo restrictiva, etc. Y en pacientes con una evolución prolongada de la enfermedad, se han descrito casos que se llaman el síndrome de la cola de caballo, debido a una inflamación de la última parte de lo que son las meninges y van a comprimir a las raíces nerviosas. Estos ya son casos bastante infrecuentes y, como no, también puede aparecer una subluxación de las articulaciones del cuello, sobre todo de la vértebra que se llama el atlas con la apófisis axoides, y produciendo incluso algunas veces no, muy raramente, paraplexia.
parálisis de todos los miembros, ¿no? La osteoporosis también es una manifestación bastante importante y es una complicación muy común relacionada con la falta de movilidad de la columna axial en los pacientes con espondiloartritis. Aquí he querido poner una uveitis anterior bastante avanzada. Vemos como la pus, esto es pus, que se despliega, está en la zona de declive del ojo. Y la uveitis de estos pacientes generalmente no suele ser tan grave y tiene muy buena respuesta simplemente a colirios con corticoides y algún midriático para dilatar la pupila para que no se produzcan sinequias, que se llaman, o conexiones de fibrosis a nivel del iris. Pero es muy frecuente, como ya digo, la manifestación de la afectación de la uvea. Como hemos visto hasta ahora, las espondiloartritis axiales se manifiestan de diversas maneras, lo que dificulta en gran medida la valoración objetiva por parte de los médicos, especialmente para establecer cómo el tratamiento adecuado. ¿Cómo tratar a estos pacientes? ¿Se deben de tratar de forma igual a todos o no? Los síntomas fundamentales de la enfermedad, como el dolor, la rigidez y la fatiga, son subjetivos, lo describe el paciente, pero el médico no los podemos ver. Tenemos que fiarnos un poco de lo que nos diga el paciente y carecemos de una herramienta efectiva para su medición. En los últimos años, para abordar este problema, se han reconocido la importancia, que ahora lo vamos a ver, de que el paciente participe en una autoevaluación de su enfermedad y no los comunique. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto ha dado paso a lo que se conoce como el desarrollo de instrumentos de medición conocidos como PRO, los PRO. Cuando nosotros hablamos de PRO, que sus siglas en inglés sería Patient Report Outcome, en español resultados comunicados con el paciente, del paciente, son que el paciente va a rellenar una serie de cuestionarios que él mismo y nos lo va a aportar. Y nosotros, analizando mediante una serie de medidas de estos cuestionarios, vamos a identificar el grado de actividad o de capacidad funcional de cada paciente. Dentro de los más importantes de estos instrumentos, los más recomendables para realizar sería el BASDAI y el ASDAS. Dentro del BASDAI contamos con una serie de preguntas, son 6 preguntas, cada una de las cuales se puntúa de 0 a 10 puntos. Una puntuación por encima de 4 en el BASDAI indica que el paciente no está bien controlado y en términos de actividad de la enfermedad. En cambio, el ASDAS es un instrumento de medida mucho más complejo que no se calcula simplemente con anotarlo, sino que se requiere una calculadora y nos va a dar una cifra. Una cifra porque se contempla también parámetros analíticos como el factor como la PCR y la velocidad, y se clasifica en función de una serie de puntuaciones al aplicar y meter los datos en la calculadora. Por debajo de 1,3 se considera una enfermedad inactiva, es lo ideal. Entre 1,3 y 2,1 se considera una baja actividad, que también está bien. Por encima, entre 2,1 y 3,5, una alta actividad, y por encima de 3,5, una muy alta actividad donde nunca debemos llegar. Por tanto, estos instrumentos de medida, llamados PRO, nos permiten una evaluación más precisa de la actividad de la espondiloartropatía y son valiosos para el manejo clínico de los pacientes y ajustar el tratamiento de una forma objetiva, como veremos más adelante. Vamos a hablar ahora del tratamiento y recomendaciones de los pacientes con espondiloartritis. Una vez que hemos adquirido ya un conocimiento más profundo sobre las espondiloartritis axiales, incluyendo sus definiciones, clasificaciones, manifestaciones clínicas, y hemos hablado de los clásicos PRO, que tal como hemos visto nos ayudará a determinar cuál es el tratamiento más idóneo de una forma más objetiva. Sin lugar a dudas, los reumatólogos debemos de tratar a los pacientes basándonos en la evidencia científica. Dentro de la evidencia científica existen muchísimas guías publicadas. Nosotros generalmente nos seguimos
por las publicadas por la Sociedad Española de Reumatología o las recomendaciones de la Sociedad Española de Reumatología, pero quizás las más importantes son las guías EULAR de la Liga Europea de Reumatología, apoyada también por el ASAS, y las últimas recomendaciones publicadas en el año 2022. Ni mucho menos voy a hacer un análisis completo de todas las recomendaciones porque no creo que sea ni el foro ni el lugar adecuado para hacerlo, pero sí decir que cada paso que el reumatólogo dé en cuanto al tratamiento de los pacientes con espondiloartropatías axial tiene que estar respaldado por una evidencia científica y no hacerlo de una forma arbitraria. No obstante, no debemos de dejar nunca de lado el ojo clínico del médico y la referencia del propio paciente. Antes de adentrarnos un poco más en profundidad y hablar de los tratamientos no farmacológicos y tratamientos farmacológicos, me gustaría recalcar los principales o principios fundamentales del tratamiento de cualquier espondiloartritis y sobre todo de las espondiloartritis axiales. Según las últimas recomendaciones EULAR, y además yo estoy muy de acuerdo con ellas, las espondiloartropatías axiales es una enfermedad, y así se define, potencialmente grave, que afecta tanto a nivel musculoesquelético como extramusculoesquelético, como hemos visto, requiriendo un enfoque multidisciplinar, no solamente por una disciplina como los reumatólogos, sino tenemos que ayudarnos también de otros compañeros de otras especialidades, pero si bien el reumatólogo siempre debe ser el director de orquesta, el que coordine el tratamiento. En segundo lugar, el objetivo principal del tratamiento es maximizar la calidad de vida del paciente. No podemos tener otro objetivo sino mejorar la calidad de vida del paciente que sufre este tipo de patología y pensar a largo plazo, logrando el control de los síntomas, la prevención del daño estructural y la preservación de la función y, cómo no, integrar al paciente en su participación a nivel social y laboral en la medida de lo posible. El tratamiento óptimo combina tanto modalidades farmacológicas y no farmacológicas, siendo esencial ambas para el manejo integral y completo del paciente con espondiloartropatías. La atención al paciente debe ser siempre personalizada y basada en una decisión compartida. Cada vez se aboga más a tener en cuenta lo que el paciente nos comunica. El tratamiento debe ser ciertamente consensuado y atendiendo mucho a lo que nos comunica el paciente. Y por último, se deben considerar también los altos costes individuales, médicos, sociales, asociados al grupo, a la espondiloartropatía y sobre todo los tratamientos, manteniendo siempre un equilibrio entre la atención de la calidad y la eficiencia y el uso de los recursos que en algunas localidades y en algunos centros geográficos son más limitados que otros. Dentro del tratamiento no farmacológico, como ya digo, el tratamiento debe ser siempre farmacológico y no farmacológico, y debe ser complementario. Dentro del tratamiento no farmacológico, el ejercicio físico desempeña un papel fundamental y es una pieza clave y pilar fundamental para estos pacientes. Puede ser utilizado de forma individual o en grupo, pero siempre debe ser supervisado por un especialista, en este caso un fisioterapeuta, un rehabilitador, etc. Además, la información precisa, principalmente la que debemos dar en cada consulta, el reumatólogo, es parte fundamental del tratamiento de estos pacientes. Las asociaciones de pacientes que contribuyen, también contribuyen y lo hacen de una forma muy importante, tienen un papel fundamental, ya que pueden ofrecer tanto información como apoyo, llevar a cabo ejercicios físicos, informaciones, etc. Y prueba de ello es la charla que estamos manteniendo y lo estamos haciendo gracias a CEADE, la Asociación Nacional de este tipo de patologías. Simultáneamente es crucial abordar y abandonar ciertos hábitos, y en esto quiero hacer mucho hincapié. Fundamental eliminar, erradicar el tabaquismo, el tabaco.
debido a que tiene una gran capacidad para perpetuar y provocar inflamación en las articulaciones, y al mismo tiempo el tabaquismo también se relaciona con un aumento en el avance del daño estructural y una asociación directamente proporcional a la falta de respuesta al tratamiento. Dentro del tratamiento farmacológico, voy a ser muy general porque tampoco puedo llegar a todo, dentro del tratamiento farmacológico los antiinflamatorios constituyen y siguen siendo la primera opción para los pacientes con espondiloartritis axial. Su principal objetivo es controlar la inflamación y el dolor. Idealmente se deben usar de manera continua hasta controlar los síntomas. Después, una vez que se controle los síntomas, quizás se puedan utilizar a demanda, pero ya digo, lo ideal es sobre todo al principio, y si hay una buena respuesta a los antiinflamatorios, de forma continua y predominantemente por la noche. En particular se recomienda, como ya digo, la toma de los antiinflamatorios por la noche y preferiblemente antes de realizar algún tipo de ejercicio físico, ya que esto puede mejorar el rendimiento del paciente y los beneficios de los ejercicios, como ya he dicho, que son fundamentales para este tipo de patología. Sin embargo, hay que destacar y tener en cuenta que no todos los pacientes responden de la misma manera a los antiinflamatorios. Hay pacientes que no responden. En este caso, habría que pasar ya a otro tipo de terapias, como ya vemos, y utilizar otro tipo de analgésicos, como por ejemplo el paracetamol o algunos opioides de la escala más básica, como el tramadol. El uso de glucocorticoides. ¿Qué pasa con los corticoides en las enfermedades de tipo reumático como la espondiloartritis axial? El uso de glucocorticoides no está recomendado en ningún caso de forma sistémica, es decir, por pastillas, ni por infusiones, ni nada por el estilo en este tipo de pacientes. Sin embargo, pueden ser beneficiosos en las espondiloartropatías que tengan manifestaciones periféricas, cuando se infiltran las articulaciones, o bien en entesis pueden utilizarse las infiltraciones con corticoides. Lo que no hay una evidencia científica demostrada es utilizar los corticoides por boca o de forma sistémica. ¿Qué sucede con los FAMES tradicionales? Cuando nosotros hablamos FAMES, hablamos de fármacos de remisión de la enfermedad en otras patologías reumáticas, como la salazopirina, como el metotrexate, la leflunomida, el dolquine, que es la hidroxicloroquina, etc. Bueno, pues en este grupo de pacientes, la salazopirina y el metotrexate no han demostrado eficacia en las formas exclusivamente axiales, es decir, aquellas formas que solamente afectan a la columna vertebral. El uso de FAMES no ha tenido ningún beneficio. Te estoy hablando de la salazopirina, del metotrexate o los FAMES tradicionales. Sin embargo, en el caso de espondiloartropatías axiales que tengan alguna manifestación articular periférica con artritis de caderas, rodillas, parece que la salazopirina ha demostrado algo de beneficio. Pero ya digo que no son los fármacos fundamentales en este grupo de enfermedades. Y por último vamos a hablar de las terapias biológicas en las espondiloartropatías. En relación a las terapias biológicas se prescriben para aquellos pacientes que no obtienen resultados satisfactorios con los tratamientos convencionales. Disponemos de una gran variedad y una amplia gama de terapias biológicas para pacientes con espondiloartropatías axiales que se enfocan en diversas dianas terapéuticas. Entre las dianas más destacadas encontramos las clásicas, que van a bloquear el factor de necrosis tumoral, y las nuevas que bloquean la interleuquina 17, que como ya he comentado antes es una interleuquina fundamental en cuanto a los procesos inflamatorios que participan en este tipo de patologías. Los fármacos anti-TNF son los más ampliamente utilizados y experimentados en todo este contexto. Algunos ejemplos relevantes incluyen la infliximab, el adalimumab, el etanercept, entre otros. Otros medicamentos no solo se recomiendan para la espondiloartritis axial ya con manifestaciones radiográficas, que antiguamente consideradas espondilitis anquilosante, sino también algunos tienen indicación para las formas precoces, para las espondiloartropatías no radiográficas. Recientemente y en los últimos años estamos atravesando un
periodo de lujo en cuanto a que están apareciendo muchísimos fármacos de tipo biológico y se han desarrollado terapias biológicas dirigidas a otras dianas terapéuticas, las dirigidas hacia la interleuquina 17, como ya digo. Esta interleuquina desempeña un papel fundamental y crucial en la patogenia de las espondiloartropatías y ejemplos de estos nuevos tratamientos nos encontramos como el secukinumab y el ixekizumab, que han demostrado tener una evidencia científica muy destacable para controlar la sintomatología. En cuanto a las recomendaciones sobre cuándo y cómo debemos emplear este tipo de patología, de terapia biológica, existen diversas pautas que no voy a analizar ahora, todas las recomendaciones de Euler, pero fundamentalmente me gustaría centrarme en las que se recomiendan en la Sociedad Española de Reumatología. Son aquellos pacientes que no han respondido a las terapias iniciales, tanto farmacológicas como no farmacológicas, principalmente centradas en los AINES, y que cuando analizamos los PRO, tanto el BASDAI como el LASDAS, vemos que no han tenido una buena respuesta, se encuentran activas. Un BASDAI, por ejemplo, por encima de 4, ya estaría indicado iniciar este tipo de terapia. Y un NASDAS superior a 2,1, es decir, que ya supera lo que es una baja actividad, también estaría indicado. Pues comenzar con este tipo de terapia. Y recientemente se han aprobado inhibidores de los orales, son tratamientos orales, no son fármacos biológicos, son pequeñas moléculas dirigidas contra la JAK kinasa, como son el tofacitinib o el upadacitinib para el tratamiento de las espondiloartropatías, que prácticamente en las últimas recomendaciones se sitúan en la misma línea que los fármacos biológicos, tanto de la interleuquina 17 como de los anti-TNF-alfa. Y esta es mi charla. Espero que con esta charla, que espero que no haya sido aburrida, sino que haya aportado algo de conocimiento, pues nada, surjan preguntas y aquí estoy a vuestra disposición. Doctor, Sí. pregunta Encarni. Dice, me gustaría saber, siendo parte genética de esta enfermedad y teniendo yo la mía, mi madre con HLA-B27, ¿qué posibilidades puede tener mi hija de tenerla? ¿Y qué se debe Perdona, hacer? Jesús, ¿me puedes repetir la pregunta? No la he escuchado muy bien. Que dice que teniendo HLA-B27, ¿qué posibilidad puede tener? Esto lo pregunta Encarni, ¿no? ¿Puede tener mi hija de tener la enfermedad y qué se debe hacer para estar preparada y obrar lo mejor posible? Mira, en la presencia simplemente del HL27 hay una predisposición, hay un aumento del riesgo de desarrollarla, pero no todo el mundo que tiene el HL27 va a desarrollarla. Las posibilidades de desarrollarla son muy escasas. No me acuerdo ahora mismo del porcentaje, pero creo que el 1, 2 o el 3% no llega ni siquiera. Es decir, que personas que no tengan en su familia ningún paciente con espondilitis anquilosante o espondiloartropatía axial y tengan un HL27, las posibilidades son mínimas, mínimas, un porcentaje muy pequeño. Y si agravan un poquito más el porcentaje, no llega ni al 2 o 3%, creo recordar, en aquellas personas que ya tienen de por sí un paciente, un familiar directo con esta enfermedad. Pero también hay que asociar que son más frecuentes en varones, menos en mujeres, en definitiva. Y en cuanto a cómo prevenirlo, yo creo que bueno, no hay ninguna forma para prevenir el desarrollo de este tipo de patologías, que yo sepa. Lo que hay que tener en cuenta que hay que estar muy alerta en cuanto al desarrollo de la sintomatología precoz. ¿Cómo podemos verlo? Bueno, pues estar atentos que si aparece el dolor este que yo he comentado antes de tipo inflamatorio en la columna lumbar, el descanso nocturno, pero sobre todo el dolor en la columna lumbar y en las regiones del anal de predominio nocturno, inmediatamente hay que consultar al reumatólogo. Esa sería la medicina preventiva más eficaz. Una consulta precoz al especialista, en este caso el reumatólogo. También de la Vega Martín pregunta, ¿tener dolor lumbar sin evidencia en análisis puede ser debido a esta enfermedad o siempre que hay dolor va acompañado de manifestación de análisis?
No, no siempre que hay dolor va acompañado de manifestaciones en análisis. Desgraciadamente, las manifestaciones analíticas de las espondiloartropatías son muy escasas. Para que haya un aumento de lo que nosotros conocemos como los reactantes de fase aguda, que es un aumento de la velocidad o de la PCR en pacientes con espondiloartropatías, tiene que haber una actividad inflamatoria muy grande, muy grande. Normalmente pacientes con dolor inflamatorio de comienzo no tiene por qué asociarse a ninguna manifestación tipo analítica. Es decir, puede haber dolor de tipo inflamatorio sin que exista una correlación directa con los cambios que se pueden observar en la analítica. Dice, cuando hay dolor periférico, manos, pies, hombros, etcétera, pero sale la analítica negativo para artritis y espondilitis y dicen que eso no es nada, ¿cómo se puede demostrar que sí que pasa algo? Bueno, pues eso es una pregunta muy interesante y me gustaría contestar con esto. Vamos a ver. Lo primero es que todo el dolor que aparece en cualquier persona no tiene por qué correlacionarse con ninguna manifestación analítica ni tampoco a veces está asociado a ningún daño articular. Hay muchos tipos de dolores. Hay un dolor inflamatorio, que es cuando hay una inflamación de una articulación, entonces sí puede asociarse a lo mejor a cambios analíticos, a cambios radiográficos o a cambios en resonancia. Pero hay otros tipos de dolores, como por ejemplo el dolor que se llama de origen central, que es el dolor neuroplástico, un nuevo concepto. Dolor neuroplástico es el dolor que le llaman tipo fibromiálgico y se debe a una activación a nivel del sistema nervioso central, a cambio de los receptores del dolor que se activan espontáneamente y emiten señales continuas hasta nuestro cerebro. Esto me gustaría recalcarlo porque ahora recientemente he escrito yo un libro sobre el síndrome de sensibilidad central. Aprovecho para hacer un poco de propaganda. Próximamente será presentado en Córdoba el día 27 de noviembre y bueno, ya lo comentaré. Este tipo de dolor, hay pacientes que durante mucho tiempo han tenido inflamación articular, propios de la espondiloartritis. Imagínense, pacientes que durante mucho tiempo la columna lumbar ha estado inflamada, las articulaciones, pero se han controlado con los fármacos correspondientes. Y no hay inflamación, pero sin embargo mantienen dolor. ¿A qué se debe este dolor? Porque podemos cometer un error. Podemos pensar que ese paciente sigue activo desde un punto de vista inflamatorio y vamos cambiando las líneas de tratamiento, vamos cambiando de terapia biológica porque no responde. Sin embargo, a lo mejor el dolor no es de tipo inflamatorio, sino que es de tipo neuroplástico, por una sensibilización del receptor a nivel del sistema nervioso central. Y quiero decir con esto que una articulación cuando permanece inflamada durante mucho tiempo, cuando desaparece la inflamación, puede ser que el receptor permanezca inflamado. Ese tipo de dolor se llama de origen central. Por lo tanto, no todo dolor de todas las articulaciones se tiene que corresponder ni con daño, ni con alteraciones analíticas, ni tampoco con alteraciones a nivel radiográfico. No sé si he contestado con esta explicación la pregunta. Perfectamente. Además, ha hecho muy bien en recordar lo de la presentación del libro el próximo día 27. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto el adalimumab? El adalimumab es un fármaco, es una terapia biológica anti-TNF que tarda muy poco en hacer el efecto, pero ya digo que depende de cada paciente. El adalimumab se inyecta cada 15 días y yo creo que a lo mejor un mes, cosas así, ya el paciente va notando, incluso algunos pacientes desde la primera dosis ya van notando mejoría, pero ya digo que son preguntas muy concretas porque cada paciente reacciona de una forma muy diferente. Dice, si estoy con biológico y en teoría controlada, ¿por qué estoy notando una evolución negativa en rodillas, tobillo y planta de los pies? Ya no solo el paso de reposo al movimiento, sino en el movimiento en sí. Pues eso lo contesto ya lo he contestado anteriormente, porque ya digo que muchas veces el dolor permanece en las articulaciones porque aunque desaparezca la inflamación, se quedan activados los receptores del dolor.
Este fenómeno se llama sensibilización central y hay que tratarlo de forma diferente porque no responde al tratamiento con los antiinflamatorios ni tampoco responde al tratamiento con lo biológico, sino se trata de otra manera. Dice, estoy con Consentix. Empecé primero con Imiroz, pero no me fue bien. ¿Cuándo empezará a hacer efecto? Esa pregunta es una pregunta muy concreta porque yo no conozco el caso de ese paciente en profundidad y no sé si hará o no hará efecto. El Cosentyx es un inhibidor de la interleuquina 17, parece es un mecanismo diferente del anti-TNF. Si realmente se debe a un fallo de una terapia previa y continúa con actividad, posiblemente tenga un efecto beneficioso, pero si ha sido el cambio que no ha sido apropiado, pues a lo mejor no tiene tanta respuesta. No sé, es un caso muy concreto que no se puede contestar de forma genérica. He sido tratado con adalimumab, no funcionó. Ahora con secukinumab. Al no funcionar se multiplicó por 2 este tratamiento y tampoco funcionó. ¿Qué opciones tengo para mejorar y por qué no mejoro? Esa pregunta, Jesús, es muy concreta. Las preguntas así tan particulares que yo no las puedo contestar. Habría que Ya, analizar el caso concreto. Yo diría que vamos a contestar más preguntas genéricas, más que casos concretos particulares. ¿puede la espondiloartritis causar entesitis de los tendones glúteos medios? Sí, señor, puede, y es una de las manifestaciones frecuentes. La tendinitis del glúteo medio la inserción del glúteo medio se hace en el trocánter, en las partes laterales de la cadera, y pueden dar lo que se conoce como trocanteritis, es frecuente. Todas las entesitis, todas las inflamaciones de las entesis, de los lugares de inserción de los tendones, pueden inflamarse o son susceptibles de ser inflamadas en este grupo de patologías. Las más clásicas son en los talones, en los tendones rotulianos, pero como no también en los glúteos medios. Por supuesto que sí. Vamos, aquí un paciente que dice que está tratado con adalimumab desde hace 7 meses, la resonancia magnética de hace un año, edema sacro, sacroileitis bilateral, dolor de más de 25 años, HLA-B positivo, le intervinieron en la L4, L5 y S1 con 2 prótesis, tiene muchos dolores y pregunta, ¿el tratamiento biológico sobre todo en el tema cervical, que lo tiene desesperado, tendrá efectos positivos? Hombre, si este paciente nunca ha recibido un tratamiento biológico, tal como me está describiendo el caso, yo creo que sí que puede tener una respuesta, generalmente tiene una respuesta positiva con afectación cervical, claro que sí. ¿Es más complicado el diagnóstico de la espondilitis en mujeres? Mm, No es que sea más complicado, sino que es menos frecuente que aparezcan. Entonces, por el hecho de ser menos frecuente, muchas veces pensamos menos en ello, pero en unas manos expertas no tiene por qué ser más complicado en el hombre que en la mujer. En absoluto es menos frecuente, pero no por ello es más complicado de hacer el diagnóstico. ¿Puedo tener procesos inflamatorios por mi espondilitis anquilosante? ¿Procesos inflamatorios de qué tipo? A nivel articular y extraarticular, tal como hemos dicho. Puede haber inflamación de la espondilitis anquilosante. Es que he nombrado toda la clínica. A nivel de la columna lumbar, a nivel de la sacroiliaca, a nivel cervical y fuera de la columna en otras articulaciones periféricas, fundamentalmente de los miembros inferiores, pero también puede haber inflamaciones fuera del músculo esquelético. Como ya he dicho, la primera y más frecuente es la manifestación del ojo, de la uvea, donde hay una inflamación del iris y produce uveitis. También puede afectarse inflamaciones a nivel del corazón, de la raíz de la aorta, a nivel de otros órganos como los pulmones, etcétera, que puede haber inflamación, por supuesto que sí. Y una muy característica es la inflamación permanente y muchas veces se pasa por alto del intestino. Del intestino. Muchos pacientes, cuando le hacen una prueba como una gammagrafía de intestino, se ve como hay captación porque hay inflamación subclínica en pacientes con espondiloartritis a nivel intestinal, sin llegar a desarrollar una enfermedad como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Y ya las 2 últimas preguntas. Un compañero pregunta, estoy tomando metotrexato
y Moz, los dos para la espondiloartropatía y Crohn. Si quiero tener hijos, ¿tengo que suspender algún tratamiento? Sí, bueno, el metotrexato hay que suspenderlo al menos, recomiendan 3 meses antes de iniciar el intento de concepción. Yo digo 4 meses por asegurarme, aunque se recomienda 3. Y el otro tratamiento biológico yo creo que es menos tiempo, depende, porque no me he enterado muy bien de cuál es el biológico. Irimoz. Sí, pues hay que suspenderlo también, se ve la ficha técnica, la vida media y multiplicarlo por 2 por seguridad, para que esté limpio por completo. Y la última pregunta, doctor, ¿cómo se trataría la sensibilización central? Bueno, eso es una pregunta que me das pie a decir que lo explico en mi libro porque trato en profundidad este tema. No solamente enfermedades que forman parte del síndrome de sensibilidad central como la fibromialgia, el síndrome de sensibilidad química múltiple, la fatiga crónica, sino también las asociaciones que hay a enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide y la espondiloartropatía. Normalmente las manifestaciones del síndrome de sensibilidad central, ese tipo de dolor que se llama neuroplástico por activación de los receptores, se tratan con algunos analgésicos, pero sobre todo empleando algunos antidepresivos que equilibran los neurotransmisores de activación de las neuronas. Pero eso se tiene que hacer en manos expertas, no se puede hacer de cualquier forma. Es difícil de valorar si realmente el dolor que un paciente tiene se debe a un proceso inflamatorio o es ya más bien de una sensibilización central. Existen múltiples tratamientos y que se pueden resumir en decir que la base del tratamiento de la sensibilidad central están en algunos analgésicos, algunos antidepresivos y algunos fármacos anticomiciales, pero muy, muy, muy concreto para cada paciente. No se puede hablar de forma generalizada. Bueno, una de propina, doctor. La ferritina, con Sí. valores por debajo de 500, ¿es indicadora de inflamación por espondilitis? La ferritina, al revés, la ferritina es un reactante de fase aguda y cuando hay una actividad tendría que estar un poco alta. La ferritina baja es porque está perdiendo hierro en algún momento. Sería preocupante en este sentido. Pues muchísimas gracias, doctor. Cuando hice la presentación se me olvidó decir que una de sus características es la humildad, porque como habrán visto, él decía que había sido excesivo en mi presentación, pero después de oírlo y verlo cómo ha explicado la ponencia y cómo ha resuelto, evacuando respuesta a todas las preguntas, habrán visto que me he quedado corto. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga un buen fin de semana y Gracias. enormemente agradecido. Gracias a ti, Jesús, gracias también a Pedro, gracias a todos los que estáis escuchando y yo desde aquí me ofrezco para lo que queráis, os animo a seguir luchando por el bien de los pacientes, que es el único objetivo que tenemos los médicos y también vosotros. Apoyo a las asociaciones, como no, y sobre todo a CEADE, que es la que conozco más, y a todas las asociaciones que aporten un beneficio a los pacientes. Un abrazo fuerte y nos vemos en otra.